Bueno, pues muy buenas noches, compañeros. Estamos inaugurando con este vídeo nuestra primera tertulia del movimiento Rescatando a México. Este es el primer programa y el programa piloto de una serie que pensamos hacer un programa cada semana. Mi nombre es Álvaro de Regil y yo soy miembro del movimiento Rescatando a México y en concreto de la célula madre, el movimiento Paro Nacional Pacífico y Real. Toda esta serie de programas que estamos planificando emitir cada semana tiene un contexto, y ese contexto es el diagnóstico al que nosotros hemos llegado sobre la problemática de México, y en síntesis es que a través de nuestro análisis consideramos que México está secuestrado, y está secuestrado por lo que yo llamo en lo personal la escoria ladrona, que es simplemente la oligarquía político-empresarial que tiene secuestrado a México, que le ha impuesto a su estado mafioso, porque realmente es un estado mafioso en el cual se viola consuetudinariamente el Estado de Derecho, y por lo tanto pues gozan de total impunidad porque son juez y parte, y en la práctica diariamente hacen lo que les dé la gana, ya que pues obviamente ellos no se van a perseguir penalmente y son, entre comillas, los responsables de hacerlo, pero no lo van a hacer. Al contrario, violan el Estado de Derecho en toda la gama de derechos económicos, civiles, sociales, políticos, en fin, todos los días. Así es que el Movimiento Ciudadano Rescatando a México pues tiene lo que representa es una iniciativa para liberar al país del secuestro en que nos tiene, y en razón de eso vamos a estar cubriendo toda la gama de temas de la cosa pública, de la esfera pública, con los cuales este secuestro nos afecta cotidianamente a todos los ciudadanos, y pues vamos a estar abordando cada uno de esos temas en forma de tertulia con diferentes invitados, para que se anime la gente a reflexionar, para que se motive al pensamiento crítico, y podamos estar trabajando y pensando en que realmente hay soluciones para esto, y que todas son en base de la organización ciudadana que nosotros estamos promoviendo, y que esperamos que la gente llegue a tomar y actuar en función de ello, para organizarse, para tener un gran movimiento con el cual logremos liberar al país de este secuestro. Entonces, a partir de esto, comenzamos con nuestro primer invitado, que es José Luis Gutiérrez Lozano. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? José Luis es miembro fundador del movimiento Rescatando a México, es economista, es director de la Fundación Ahora, también da clases sobre diferentes temas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él reside en Aguascalientes, y si quieres ampliarnos tu área de trabajo, José Luis, te lo agradecería. Al contrario, te agradezco mucho, Álvaro, iniciar este proyecto de video, de conversaciones, de tertulias, donde tenemos como fin el poder transmitir a quien nos escuche, que nos vea, esta inquietud de la que tú has hablado, de que sí es posible que podamos liberarnos de ese dominio, de ese control en que ha tenido sujeto al país una pequeña parte de esta población, lo que tú llamas escoria ladrona. Yo tengo el gusto de haber comenzado contigo ya hace un año a conformar esto bajo una idea que tú traías ya de tiempo atrás del paro nacional, y como economista consideramos que sería una acción muy sana, muy libre, muy
muy emancipadora el lograr que a través de la decisión consciente del cambio en nuestro consumo pudiéramos lograr que quienes controlan al país ya no tengan el poder de hacerlo. Nos imponen marcas, nos imponen costumbres y más recientemente, y esto es algo que comentábamos, nos imponen temor. Fíjate que el tema surge a través de lo que sucedió este fin de semana con el huracán Patricia, el peor de la historia, el más grave del hemisferio norte. Surgieron en internet muchísimos videos con imágenes terribles de huracán que no correspondían a México. Decían, ya entró a Guadalajara y hay un video y se ven claramente las placas de color amarillo, que no son las de México, de un coche que se lo está llevando la corriente, y la gente que habla alrededor habla distinto, muy distinto a como se habla en Guadalajara, más bien parecen costeños y de otro país. Entonces esto quiere decir que de alguna manera han estado induciendo este temor siempre, desde el chupacabras, vamos, pasando por la influenza, llegando a la crisis económica, porque una situación de crisis, una situación donde la población está atemorizada, es una situación manipulable. Y esto es precisamente lo que estamos hablando. Y si comenzamos realmente a emanciparnos por la decisión libre de consumir cosas y no necesariamente aquellos productos que vienen de otros países inclusive, o que buscan a través del manejo del consumismo controlar nuestras intenciones, nuestros gustos, nuestras ideas, pues estamos teniendo lo que ahora vemos. Y mira, hace no mucho, hace unos pocos días, prácticamente hace unas horas, la Organización Mundial de la Salud contribuye a esto, aduciendo que si comes jamón, si comes salchichas, si comes embutidos, vaya, te vas a enfermar, te va a caer cáncer. El temor es la primera forma en que se manipula. Ya lo dice Noam Chomsky, es algo que nosotros estamos siendo sujetos a través de todo lo que es la cultura mundial, pero sobre todo esta escoria ladrona, que no es más que un títere del gran poder monetario internacional, pues está logrando que México se alinee totalmente a esto. Pero esto lo está logrando en la medida en que nosotros seamos manipulables. Este tipo de programas, el hablar de las cosas como son, espero que nos libere y podamos empezar a trabajar ya con las acciones que hemos propuesto para rescatar a México, el paro nacional, y conformarnos en primera instancia a partir de la concientización, el tener la posibilidad de juntarnos con familiares, con amigos, con personas de confianza y constituir grupos de discusión, grupos de intercambio de ideas, que puedan ver este video, que puedan bajar los documentos que tenemos en la página rescatando-a-mx.org, que puedan bajar los artículos que escribo para diversos medios electrónicos, entre los que destacan Crisol Plural y La Jornada Aguascalientes, en donde podrán encontrar precisamente estas ideas. Y este tipo de visión de la economía manipulada, tergiversada, para llevarse toda la riqueza fuera de nuestro país, e inclusive fuera de todos los países, hacia el sector bancario, nos han provocado un sistema capitalista depredador que ya es momento de acabar con él con conciencia y en forma muy segura, que sería el atacarlo a través de lo que más debe dejar de consumir. Y esto es algo que, Álvaro, te has invitado a hacer. Sí, bueno, precisamente el tema de esta primera tertulia, de este primer piloto, es la manipulación de la opinión pública, ¿no? Y hemos elegido este tema porque queremos aprovechar precisamente el acontecimiento del huracán Patricia de la semana pasada, que todavía se está comentando, y que por cierto, hace una hora estaba viendo que hay muchos artículos en los medios electrónicos como Aristegui Noticias, en el que yo observo que Peña Nieto, por ejemplo, está tratando de aprovechar
sacar partido de eso para llamar a la población a que se una, y está diciendo que por los rezos de la población y por la fe y no sé cuánto tuvo éxito esto y hubo un mínimo de daños. Como te comentaba ayer, estaba yo leyendo en una revista internacional que además es muy conservadora, que apoya mucho el orden establecido, y se pone a analizar cómo es que en el huracán Patricia cuando se anunció que iba a ser el peor de la historia desde que pues la sociedad ya a nivel mundial, la tecnología a nivel mundial es capaz de medir la intensidad de estos fenómenos meteorológicos, iba a ser el peor de la historia, y sin embargo me parece que ha sido uno de los más benignos de la historia, ¿no? Comparado contra huracanes, este era de nivel 5, y comparado contra huracanes de nivel 1 y de nivel 2, o sea, fue muy benigno. Ayer anunciaron que solo había dos muertos, pero hoy estaba hablando con una persona en Guadalajara que me dijo que habían 7. Bueno, qué bueno que hubo muy pocas muertes, ¿no? Qué bueno que hubo muy poco daño. Me parece que solo hubo 3,000 casas dañadas y muy pocos damnificados. Qué bueno que sucedió así. Sin embargo, es cuestionable. Y también vuelvo a tomar tu comentario sobre la Organización Mundial de la Salud, que acaba de anunciar hoy que comer carne es súper canceroso, que es igual que fumar y que es igual que estar viviendo en un lugar lleno de asbesto. ¿Cómo es que están tratando de manipular, a mí me parece, la opinión pública con todos estos cosas muy negativas? Que lo único, tú comentabas que lo único que puede producir es la atemorización de la población, ¿no? El miedo. Recordemos, por ejemplo, en 2009 lo de la gripe aviar, que a todo mundo, en México específicamente, lo manipularon porque iba a ser esto terrorífico, todo el mundo andaba con la boca y la nariz tapada, y al final de cuentas no pasó nada. Lo que podemos observar es que hay como una tendencia a hacer estos anuncios catastróficos que lo único que hacen es que inhiben a la población, que provocan que mejor me quedo en mi casa, mejor no hablo con nadie, mejor no me organizo, mejor no hago nada, me congelo y obedezco como borreguito en un corral. Y eso es precisamente lo que no debemos de hacer, porque al mismo tiempo, si nos ponemos a observar todo lo que están haciendo los miembros de la escoria ladrona, tanto a nivel de México como con sus tutores extranjeros, es imponer ya reformas de tercera generación. Estamos ahora, y vamos a abordar en otro programa el tema del acuerdo transpacífico y también el acuerdo transatlántico, en el que ya básicamente están destruyendo las soberanías de los países, en el cual imponiendo una esfera, un entorno en el cual las transnacionales pueden hacer lo que les dé la gana. Los poderes judiciales de los países, las leyes de los países, las constituciones de los países se vuelven irrelevantes. Si hay una disputa entre una transnacional y un país, esto ya no se dirime conforme a las leyes de ese país, sino se litiga, entre comillas, en tribunales privados que se llaman tribunales de arbitraje, que generalmente, tenemos el ejemplo del Tratado de Libre Comercio, todas las disputas se tienen que litigar en un tribunal del Banco Mundial, en el cual generalmente ganan las empresas, ¿no? Y las empresas, el único argumento que necesitan usar es que me estás impidiendo que haga negocio, y por lo tanto yo te demando y tú pierdes y tú me pagas, ¿no? Entonces, pues todo esto marca una tendencia. Por un lado, hay una serie de cosas que lo único que provocan es atemorizar a la población e inhiben su reacción y su organización y su cuestionamiento, y por el otro lado están haciendo lo que quieren en términos de acabar con los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, civiles, en fin, y establecer
una dictadura del mercado, en la que el mercado, si ya mandaba desde hace muchas décadas, ahora es un dominio total, ¿no? No sé cómo lo ves. No, efectivamente, y recordando otra vez la influencia, muchas personas recordarán seguramente que pues, durante varios días y especialmente en una semana no se trabajó, se cerró todo en Aguascalientes, se suspendió la Feria Nacional de San Marcos para que todos estuvieran en sus casas, y mientras durante el tiempo que estuvimos ahí metidos en casa viendo la estupidización de la televisión, se pasaron 2 leyes que limitaron totalmente las libertades civiles en México. Y esas leyes están vigentes. También cuando la época del chupacabras fue cuando se negociaron pues, las principales modificaciones legales en nuestro país que permitieron posteriormente desmantelar la planta productiva nacional, dándole amplio poder a las inversiones extranjeras, que prácticamente son los mismos monopolios que controlan el mundo. Sabemos ya que pues, obviamente son 5 grandes monopolios los que gobiernan el mundo, que es el monopolio de las armas, el monopolio de los alimentos, el monopolio de los químicos, químicos farmacéuticos. Exacto, te iba a decir. El monopolio de lo que es la información, y el monopolio de la energía a través del petróleo. Y todos esos 5, como uno solo, ligados totalmente al monopolio bancario. El monopolio bancario es el derecho que se han abrogado el sistema bancario internacional a emitir moneda sin límite a cambio de que tú des tus bienes en garantía. Y este tipo de engaño es donde entra la jugada de esos títeres que gobiernan el país, uno de los países más ricos en materia de diversidad cultural y diversidad biológica, que es México. Y México hoy está sumido en la pobreza, aplastado por esos títeres del gran poder internacional que en un momento dado nos mantienen entretenidos con telenovelas, con farsas, ya ahorita lo de Patricia, pero pues con cosas que son increíbles, como la fuga del Chapo, como la situación de no reconocer lo que realmente sucedió en Acteal, en Tlatlaya, en Ayotzinapa, en Atenco, en fin, en Aguas Blancas. Y pues es una raya más nadie dice nada. Entonces, ese es el punto de mantenernos atemorizados, apergollados, atontados. Una población débil, una población no informada. Y es precisamente este esfuerzo que con mucho gusto me he unido a tu iniciativa del paro nacional, de crear células ciudadanas, primero para entender qué estamos haciendo a través de la plática, a través de difundir videos, conversaciones como esta, comentarios, artículos, y llegar poco a poco a conformar una red a nivel nacional, partiendo de la célula madre, con estas ideas que tenemos publicados en la página web Rescatando, ya lo decía yo, la que va a aparecer luego intermitentemente en este programa, para que los que nos están viendo puedan acceder a ella y bajar la documentación que ahí se presenta de cómo conformar una célula ciudadana, qué es la célula, cuál es el plan de ruta, qué pasa en las distintas etapas, hasta que logremos conformar una sociedad autogobernada, una sociedad que tenga la capacidad de cambiar este esquema con total vía pacífica y muy segura, que es simplemente la no cooperación con esta política de intimidación y de atontamiento, vamos a llamarle de esta manera, ¿no? Entonces, bienvenido a ese tipo de ideas, y qué bueno que tenemos ahora la oportunidad tú y yo de iniciar con este piloto de tertulias, y que espero que nos acompañen muchas personas a través de ver este video y replicarlo, reproducirlo, viralizarlo, todo lo que sea necesario. Sí, y además tener a muchos invitados pues que contribuyan con sus propias experiencias y con sus opiniones a enriquecer esto.
quiero enfatizar que una de nuestras labores es combatir la desinformación, y desinformación que desgraciadamente, y yo cada vez que tengo oportunidad trato de contrarrestarlo. Lo veo inclusive en los medios electrónicos digitales, que podríamos considerar que ejercen o que tratan todos los días de ejercer la libertad de expresión y de no sumarse a los mensajes emitidos por la escoria ladrona en el poder y por los medios totalmente leales a ellos, ¿no? Me refiero, voy a dar un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Todos los medios, incluso La Jornada, Aristegui Noticias y todo, cuando se habla de pobreza, pues se limitan a difundir las cifras oficiales. Por ejemplo, se habla de un 50-60% de pobreza, cuando esa cifra es mucho menor de la realidad, y podemos en nuestra página de Rescatando a México, ahí tenemos cifras muy claras en las cuales nos basamos incluso en las cifras oficiales del INEGI, y podemos demostrar que la pobreza es muy superior, que está alrededor de 82%, y además después vemos que hay algunos analistas que eso sí salen, por ejemplo está Julio Volvinic, que escribe todos los viernes en La Jornada y que lleva décadas analizando la pobreza en México, y llegó también a la cifra, por otro camino, por otra vía de análisis, llegó también a la cifra de 84, casi 84% de pobreza, ¿no? En México. La pobreza es enorme, ¿no? Y por ejemplo, en La Jornada hay analistas que les permiten publicar esos análisis, pero cuando salen las noticias grandes en primera página se dice la pobreza en México es de 60%, y después yo lo veo repetido constantemente por la ciudadanía, sí, la pobreza es de 60%, y la cifra que se queda en la mente de la gente es de 60%. Entonces tenemos 40% de gente no pobre. No es cierto, la pobreza es muy superior. En Rescatando a México tenemos una alianza una relación cercana con la alianza global HUSEMPER, que se especializa específicamente en el tema salarial, y podemos demostrar que la pobreza es mucho mayor, y que además hay todo un sistema, y podemos explicar cómo funciona, de explotación deliberada de la población, con los pretextos de siempre de que no es que se paga menos porque el costo de vida en México es menor, no es que se paga menos porque la productividad es menor. En fin, nosotros podemos rebatir todo eso, pero lo importante aquí es que hay una gran desinformación. Lo que quiero que quede claro es que hay una gran desinformación, no solo en los temas de pobreza, sino en todos los temas de la esfera pública, con los que se trata de crear otra opinión que es falsa. Y si nosotros logramos contrarrestar y dar información fidedigna que se puede comprobar, entonces vamos a lograr pues cambiar esa opinión pública de mucha gente que ya está inquieta, con lo cual esperamos que el nivel de indignación sea mucho mayor, y con lo cual esperamos que entonces, como tú decías, José Luis, nos organicemos en la forma de células ciudadanas para formar grupos afines donde se establece una esfera de confianza en todos estos grupos, y que se sumen hacia un movimiento nacional en el cual tú mencionabas el paro nacional, con lo cual quiero yo destacar que nosotros, por ejemplo, no hemos estado apoyando estos paros nacionales que constantemente se convocan, porque nosotros vemos el paro nacional dentro de toda una estrategia en la cual se requiere una organización mucho mayor, y en el cual tenemos una hoja de ruta de 10 etapas, en la cual el boicot económico, de yo no trabajo, yo no estudio, yo no consumo, yo no voto, pues es solo una de esas etapas que tiene una función muy específica, ¿no? Para lograr realmente nuestra misión, que es liberar al país del secuestro en el que se encuentra. Entonces, uno de los puntos principales, y es con el que arrancamos, es empezar a combatir la desinformación y la manipulación de la opinión pública. Sí, claro, esto es algo que es un esfuerzo compartido. Hemos coincidido en muchos puntos, y es por eso que nos hemos unido desde hace
años también hemos venido hablando desde el análisis económico de la cifra falaz de la pobreza, que es mucho mayor de lo que se reconoce, a partir simple y sencillamente de analizar adecuadamente los propios datos oficiales. Sí, correcto. Y esto es algo que se puede ver. Ya mencionaste un par de autores. Yo también he tenido trabajo que está publicado en los resultados que quedaron de la jornada Aguascalientes, que cualquiera puede ver en lja.mx, la jornada Aguascalientes. Simplemente búsquenme como editorialista. Y ahí hay muchos artículos donde inclusive hicimos este análisis, y sumando otra cosa que es otra falacia que nos la hemos creído todos cuando nos hablan, es que el desempleo en México es del 5%. Esa es otra típica. Es otra mentira. Porque dices, bueno, a ver, ¿qué estás midiendo? Estás midiendo la desocupación, no el desempleo. El empleo es tener una actividad que te dé una seguridad. Lo que estás reflejando en esta cifra, donde tienes el 95% de la población económicamente activa ocupada, es que estuvo ocupada una gran mayoría en ir a limpiar parabrisas en las esquinas, en andar pidiendo en la calle. Claro que está ocupada, porque la pregunta que se hace... En echar fuego en el semáforo. Claro, oye, te dicen, ¿tuviste ingreso por alguna actividad en la semana anterior a esta encuesta? Y pues claro, el 95% te dice que sí. Hasta el ladrón te dice, sí, claro, estuve ahí abriendo cajas fuertes, ¿no? Entonces, la cuestión es esta, de que nos vamos con esa cifra, y ya todos creemos que tenemos el 5% de desempleo, y luego queremos comparar esas cifras con cifras de otros países. Con España, por ejemplo, ¿no? Que tiene 26. Están muy preocupados por tener arriba del 20%. Señores, si utilizamos la misma metodología que se usa en España, tenemos aquí en México cerca del 30% de desempleo. Si a eso sumamos lo que también en el INEGI se publica como condiciones no dignas, vamos a decir lo que sería la parte de la población en inseguridad laboral, o vamos a decir lo que sería la parte no legal, o no formal. Entonces, digamos, el índice de informalidad técnica, la informalidad estamos hablando de cerca del 59% en México. Entonces, exacto, si eso le sumas los datos de ingreso y lo ves poco a poco también en las encuestas nacionales de ocupación y empleo del INEGI, vas a ver que el 75% de la población gana 3 o menos salarios mínimos, siendo que un salario mínimo no alcanza para lo mínimo. Un salario mínimo 71 pesos no alcanza para nada. 3 salarios mínimos, 200 pesos sería el límite menor de la pobreza diarios para mantener a un promedio de 4 personas. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de falacias. Y si no lo decimos en este tipo de mensajes, que espero que estos datos queden para que lo comenten en su casa, lo comenten con las personas que más lo tengan confianza, pues podamos ir avanzando en combatir la desinformación hasta que logremos crear esa masa crítica de gente consciente que diga ya basta, y se proclame en un paro nacional progresivo, porque de nada sirve, como tú lo has dicho, el que vayamos de pronto, vamos a hacer un paro nacional el día de hoy. Se van a reír de ti. Claro. Si vas un día y dejas de consumir, no pasa nada, porque mañana vas a volver a consumir. De nada sirve el paro nacional. Ni cosquillas le hacemos. No, ni cosquillas. Entonces, el chiste es ir progresivamente, ir quitando a quienes nos dominan la posibilidad de seguirnos dominando. Y esto se hace bajo un programa. Y por eso la invitación es que llévense estos comentarios, coméntenlos y accedan a la página para ver cuál es el plan de ruta. Creo que esto sería prácticamente mi comentario final para no alargar más esta interesante plática y dejar más para otras ocasiones. No, sí, mira, dentro del plan, pues nosotros en nuestra hoja de ruta tenemos 10 etapas, así es que ahí por lo menos ya tenemos 10 programas más, además de que podemos enfocarnos en temas muy específicos como son, por ejemplo, el salario digno, la canasta básica indispensable, todos esos temas que afectan directamente en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Bueno, pues sí, yo creo que ya hemos tenido tiempo suficiente para hablar sobre lo importante que es contrarrestar la manipulación de la opinión pública
y dejaremos para los siguientes programas los otros temas que vamos a estar anunciando progresivamente. Por ahora solo nos resta pedirles, invitarles a nuestra audiencia que visiten la página de rescatando-a-mexico.org y también nos pueden seguir en Twitter en rescatando-a-mx. Muchas gracias, José Luis, por tu participación y esperamos tenerte aquí en otros de las cápsulas o ya más bien programas que vamos a seguir emitiendo. Muchas gracias, José Luis. Al contrario, Álvaro, muy buenas noches. Muy buenas noches.